Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a continuar con el mini taller, justamente con los videos que venimos desarrollando. Hoy día vamos a hacer la primera forma de conexión desde VisualFOC Pro al servidor de datos SQL Server. En realidad tenemos dos formas de las cuales nosotros vamos a plantear. Ahorita vamos a hacer la primera forma de conexión. La primera forma es a través de DSN sistemas de nivel de Windows o DBC Driver, justamente con origen de datos o DBC. Si hemos visto en videos anteriores con lo que hemos realizado, nos estamos refiriendo justamente a esta parte. ODBC, orígenes de datos ODBC 32 bits. Esta es una de las maneras como en realidad nosotros podemos ubicar esta herramienta a través de Windows 10. También lo podemos hacer a través del panel de control. Entramos a la parte Sistema y Seguridad y nos vamos a la opción Herramientas Administrativas, clic, y vamos a tener las opciones que nos va a visualizar acá. ¿Correcto? Aquí la tenemos. Orígenes de datos ODBC 32 bits y el de 64 bits. Tener claro que esta forma en realidad la estamos viendo a través de Windows 10, que en realidad nos facilita mucho la visualización de estos elementos. Pero si tenemos Windows 7 64 bits, por decirlo así, normalmente no lo vamos a poder ubicar de esa forma. Lo tenemos que hacer de la siguiente forma. Es una alternativa adicional para poder ubicar ese origen de datos que por lo general no está visualizado. Entonces nos vamos a este equipo, nos vamos a disco C, nos vamos a la carpeta de Windows, vamos a ubicar la carpeta que diga, a ver, syswow 64, ¿correcto? Ingresamos ahí, enter, y vamos a digitar las letras ODBC y vamos a encontrar un pequeño archivo que dice ODBC CAD32.exe. Justamente este es el origen de datos 32 bits, que en realidad en el Windows 7 el 64 bits no está de manera visual. Entonces, pero en realidad nosotros podemos ubicarlo de esta forma. Tranquilamente podemos ubicar este de aquí, le creamos un acceso directo. En realidad todos los drivers que nosotros instalemos en equipo 64 bits lo vamos a poder ver por acá. Justamente esta muestra lo estamos haciendo porque de acuerdo a lo que yo he visto en casos anteriores, en Windows 7 64 bits no está visible esta herramienta. Entonces, es una de las formas como nosotros podemos llegar a esta herramienta, ya que esta herramienta sí está insertada dentro del sistema operativo, pero no está visualizada como el resto de aplicativos o servicios que tiene el sistema operativo Windows. Entonces lo ejecutamos y estamos haciendo administrativo de origen de datos o ODBC 32 bits. Entonces es una de las formas como podemos llegar a esa herramienta, entonces sin ningún problema. Entonces le estoy ofreciendo las dos alternativas de cómo nosotros podemos ubicar esta herramienta orígenes de datos ODBC 32 bits para poder hacer la configuración que vamos a hacer ahorita. Vamos a trabajar la primera conexión con VisualFOC Pro a través de las peticiones de datos que le vamos a hacer al servidor de SQL. Como les comenté, hasta los videos anteriores habíamos tomado cierta práctica con el servidor SQL Server con la finalidad de poder reconocer los procesos necesarios, tanto como la creación de base de datos, la creación de tablas, definición de campos. Justamente vamos a abrir lo que habíamos hecho en resumen, lo que hemos hecho hasta el video anterior. Hemos hecho creaciones de base de datos, definiciones de tablas, definiciones también de campos de cada una de las tablas. También hemos hecho inserción de datos a cada tabla. Hemos hecho también el tema de actualización de registros. Hemos hecho también la eliminación también de registros. Y también hemos hecho consultas simples. En realidad vamos comenzando con estas partes y vamos a ir implementándole un poco de complejidad conforme vayamos avanzando en todo este proceso. En realidad es bastante interesante el tema de conexión. Vamos a hacerlo lo más sencillo que se pueda para que ustedes puedan comprender la parte inicial de cómo nosotros nos conectamos a través de VisualFOC Pro a este servidor SQL Server. Tener claro que
justamente vamos a hacer un pequeño gráfico para que ustedes tengan la idea de cómo es la conexión. Justamente vamos a abrir un Excel y les voy a plantear lo siguiente. Nosotros, para que Visual Force Pro y el servidor SQL Server se puedan comunicar, necesitan un componente que se llama el ODBC Driver, que ya en los videos anteriores ya nosotros lo hemos instalado, pero de igual forma vamos a hacer la gráfica, ¿correcto? Vamos a hacer la figura, a ver, ilustraciones, vamos a insertar formas, vamos a hacer una pequeña gráfica con respecto a lo que nosotros estamos comentando. Vamos a poner que este es el servidor, ¿correcto? Este es el servidor SQL Server. Vamos a ponerlo que es de sí. Vamos a ponerlo en el centro, ¿correcto? A ver. Vamos a ir dándole forma poco a poco, ¿correcto? Es una gráfica que en realidad nos va a ayudar mucho a entender cómo es el flujo de información justamente entre Visual Force Pro y el servidor de datos SQL Server. Vamos a hacer otra gráfica y Visual Force Pro lo vamos a representar, por ejemplo, vamos a hacer una gráfica. Sí, correcto, creo que con esto podemos hacer la gráfica de Visual Force Pro tranquilamente. Correcto. Vamos a agregarle datos y le vamos a poner así. Correcto, lo centramos en el título. Vamos a darle un poquito de tamaño para poder entender cómo funciona todo esto. Correcto. Ya ahí tenemos algo dentro de lo parecido del tema gráfico. Ahora vamos a crear justamente el componente que va a ayudar. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta aquí lo que hemos desarrollado, lo que hemos hecho, de acuerdo al video inicial, nosotros hemos instalado un servidor SQL Server que está alojado en este caso para el tema práctico dentro de nuestro propio equipo. También hemos instalado el Visual Force Pro dentro del mismo equipo, que en realidad nos va a ayudar a desarrollar pequeñas aplicaciones o temas de procesos que nos ayudan a dar solución a las necesidades o la problemática que tengamos. Pero surge un inconveniente. Cada una de estas aplicaciones está de manera independiente, entonces la única forma para poder que Visual Force Pro se pueda comunicar con el servidor SQL Server necesita de un complemento. Este complemento o herramienta adicional se llama ODBC Driver. Justamente lo que nosotros hemos instalado, vamos a graficarlo para entenderlo un poco más. A ver. Vamos a crear una figura bastante interesante. A ver, ¿qué figura le podemos colocar? Correcto, vamos a ponerle esta. Sí, con esto creo que lo vamos a poder hacer. Correcto. Es como un pequeño elemento. Vamos a agregarle texto. Vamos a ponerle O, DBC, Driver. Correcto, Driver SQL. Server. Así vamos a ponerlo. Vamos a ir tratar de darle un poquito más de forma. Correcto. Ya como que ahí le vamos a encontrar. Ya, ahí lo tenemos. Entonces vamos a darle, cambiarle de color para ponerlo un poco más interesante. Justamente y ya lo tenemos. A ver. Correcto, Visual Force Pro, vamos a ponerle otro color. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que ha surgido? El tema de cómo nosotros podemos conectar un servidor de SQL Server hacia Visual Force Pro o viceversa. Correcto, entonces lo que nosotros necesitamos, y vamos a guardar justamente este archivo. Vamos a darle guardar y vamos a colocarlo en el escritorio. Correcto. Entonces, ¿cómo nosotros establecemos la conexión entre Visual Force Pro y el SQL Server? O sea, en este Visual Force Pro y SQL Server. A través de una herramienta, un complemento de que nos va a permitir
que estas dos aplicaciones se puedan comunicar. Justamente es el ODBC Driver. El ODBC Driver viene a ser justamente lo que nosotros hemos instalado acá, que en los videos anteriores nosotros lo hemos hecho. Entonces entramos a controladores y vamos a ubicar donde dice justamente, bueno, acá tengo dos versiones. Hemos estado probando con otras versiones porque en realidad tenemos otros objetivos aparte. Justamente esto con lo que nosotros hemos instalado en el video anterior es el ODBC Driver 11 for SQL, y acá vemos la versión. Es justamente la versión que nosotros hemos instalado dentro de la práctica del video anterior o de los primeros videos que hemos iniciado. Entonces, justamente lo que nosotros necesitamos ahora, justamente a comparación de cómo nosotros reconocer este elemento, y justamente este elemento en realidad nos va a ayudar a comunicar, justamente, acá lo tenemos. Este elemento que está ya instalado, que es una herramienta que el instalador solo pesa como máximo 3 megas, no pesa más. Él es el encargado de comunicar a VisualFOC Pro con el SQL Server. A través de esa herramienta nosotros vamos a poder hacer toda esta comunicación y en realidad que sea efectiva. Justamente, ya que por sí solo VisualFOC Pro no lo puede realizar la comunicación, ni SQL Server tampoco puede comunicarse con otros ambientes. Entonces, necesita mucho de estos complementos o estos ODBC driver que nos permitan mantener esta conexión. Teniendo esto en claro, vamos a graficarlo, vamos a hacer una gráfica más. Vamos a insertar también, vamos a ver, justamente con lo que venimos trabajando. Ilustraciones, formas, y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a establecer justamente, correcto, hacer otra gráfica. Correcto. Vamos a cambiarlo esto de aquí. Vamos a cambiarlo por otro, porque quiero que entiendas, que quede claro bien el tema del flujo de todo ello. Formas, hay uno que tenga ida y vuelta, correcto, acá lo tenemos, y de igual forma para acá. Control C, Control V, lo copiamos y le damos el apunte acá. No nos ha quedado muy de forma estética, pero vamos a que se coja la idea de cómo es la conexión. Correcto, ya tenemos más o menos por ahí lo que nosotros necesitamos. Ahora justamente lo que yo les comento justamente. Ese ODBC Drive es en realidad el que mantiene la comunicación entre ambas aplicaciones que trabajan de manera independiente. Cuando yo quiero hacer justamente el tema de petición de datos desde acá, desde VisualFOC Pro, yo establezco a través de comando la petición, engancho mi origen de datos y solo mando a este ODBC Driver para que evalúe la conexión, y de acuerdo a la estabilidad y el funcionamiento del servidor, va a viajar la petición, llega hasta el servidor, resuelve la petición que yo he hecho y va a retornar un resultado de nuevo de retorno, un resultado de retorno, retorna al ODBC Driver y regresa y lo envía hacia VisualFOC Pro. Es más o menos el flujo, cómo funciona el tema de las peticiones de VisualFOC Pro a SQL Server. De igual forma es la misma metodología que se aplica para todos los servidores adicionales. Justamente esa es la finalidad. Justamente vamos a hacer esto en práctica justamente. La primera conexión que vamos a hacer es a través de ese sistema. Pero vamos a sacarle un print para que en realidad quede algo como algo grabado. Justamente, a ver, vamos a sacarle un print. Recorte, 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 recorte. Vamos a hacer recorte. Justamente esta parte de acá. Correcto, entonces vamos a hacer la marca con lo que estamos trabajando. Vamos a copiar. Vamos a cerrar esto un ratito y le vamos a dar pegar. Correcto.
Ya que esta es la primera forma de conexión en la que vamos a trabajar. Esta es la primera forma, justamente vamos a colocarlo acá. Primera forma, correcto. Número 1, conexión ODBC driver SQL con los DSN sistemas, correcto. Ahora justamente lo que hemos hecho es la primera forma, es la que vamos a plantear. Y de igual forma, esta en realidad es justamente una de las más prácticas para poder trabajar. No es la única herramienta con la cual nosotros podemos establecer conexión a VisualFOX Pro, pero lo vamos a poner en práctica para que ustedes tengan con el concepto claro de cómo nosotros realizamos esta conexión. La primera forma que vamos a practicar es justamente como estamos indicando, es conexión ODBC Driver SQL con los DSN Sistema. Justamente lo tenemos acá, DSN Sistema. Vamos a poner esto en práctica. Clic en Windows ODBC y entramos a orígenes de datos. ¿Correcto? Orígenes de datos, 32 bits. DSN sistemas, y desde aquí vamos a establecer conexión. Justamente vemos que ya hay ciertos elementos, capaz en el de ustedes no van a encontrar ninguno. Ya la cosa que aquí ya tengo ya ciertos procesos que he realizado con otras aplicaciones, que es muy ajeno a lo que estamos realizando ahorita, pero obviemos toda esta parte de acá. En realidad ustedes deben encontrarlo totalmente vacío, y aquí nosotros nos ubicamos en la pestaña DSN sistemas y vamos al botón agregar, ya que nosotros vamos a agregar justamente la conexión que vamos a establecer a través de ese ODBC driver, que es del SQL Server, y enganchar un origen de datos. Vamos a hacerlo paso a paso para que ustedes sepan cómo en realidad se establece esta conexión en realidad y sepan la fluidez de esto. Por ejemplo, vámonos acá, vamos a ubicar el driver del ODBC 11 justamente, que este en realidad es el driver adecuado para trabajar con el servidor de datos SQL Server 2014, ¿correcto? Podemos revisar también acá, desde la versión 2014 sin ningún problema, ¿correcto? Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer, le damos finalizar, ya que hemos seleccionado el ODBC driver, y nos va a indicar la siguiente ventana que nosotros realicemos la configuración de este origen de datos a través de un DSN sistema. Entonces lo que nos va a pedir, por ejemplo, el nombre de cómo se va a llamar el origen de datos. Yo le voy a poner, por ejemplo, CNSQL Server. Una descripción breve de lo que es el nombre de ese origen de datos, le ponemos el mismo nombre para que en realidad no haya confusión. Y dentro de server normalmente va la ubicación donde está instalado el servidor de datos SQL Server. Si tuviera instalado en otra máquina ajena a la cual estamos desarrollando ahorita, le ponemos aquí la IP fija de ese servidor, ¿correcto? O del equipo donde está alojado el servidor de datos SQL Server, ¿correcto? En caso contrario del servidor de datos se encontrara alojado en nuestro propio equipo, por ejemplo, en el equipo que estamos trabajando ahorita, que justamente es el caso, entre paréntesis vamos a colocar local, ¿correcto? Con eso ya nosotros estamos haciendo referencia que el servidor se encuentra alojado al cual nosotros queremos desarrollar o configurar, se encuentra en el propio equipo. Le damos siguiente. Ahora nos indica cómo nosotros necesitamos validar el acceso hacia este servidor a través de Windows, de validación de Windows, o a través de el tema del SQL Server. En realidad lo recomendable siempre es validar el acceso a través de SQL Server, ya que nosotros necesitamos determinar y administrar los accesos a través de los usuarios que nosotros ya hayamos creado dentro del servidor SQL Server. Es una de las maneras que muy recomendable que nosotros trabajemos por ese medio. No tratemos de utilizar otra forma para la conexión, ¿correcto? Vamos a utilizar el SQL Server y justamente vamos a poner el usuario que nosotros hemos creado. Nosotros hemos creado el usuario sistemas,
que si ustedes revisan el video anterior, ese es justamente el usuario que nosotros hemos desarrollado. De igual forma, ustedes pueden apreciar que la conexión al SQL Manager en Studio yo lo he hecho también a través del usuario sistemas, y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Si ustedes han seguido el video anterior, deben haber creado su propio usuario, y con ese usuario debemos ir trabajando durante todo este proceso. En realidad no es, como le dije, recomendable trabajar mucho con el usuario SA, ese usuario predeterminado que viene con el servidor de datos SQL Server, que en realidad ese usuario tiene los accesos de manera full. En realidad solo se debe utilizar ese usuario para un tema de contingencia, cuando hay un problema de acceso, privilegios restringidos. Entonces es ahí donde nosotros debemos utilizar ese usuario para poder resolver cualquier problema con respecto a la administración de base de datos. ¿Correcto? Entonces, como nosotros hemos definido nuestro propio usuario, vamos a trabajarlo con ello. Vamos a colocarle la clave que nosotros le colocamos a este usuario y le damos siguiente. Cuando entramos a la segunda parte, nos indica la conexión lo vas a tener de manera estándar o default, como aparece acá, hacia las diferentes bases de datos, o te vas a conectar a una base de datos en particular. Trabajemos primeramente con las bases de datos en particular. Marcamos aquí un check indicándole que vamos a cambiar la preferencia. Yo quiero que simplemente la conexión esté establecida directamente a una base de datos como inicio. Le damos clic y apuntamos, por ejemplo, a la base de datos prueba. Recordar que si seguimos lo del video anterior, nosotros tenemos dos bases de datos, ¿correcto? Y las dos bases de datos conservan una tabla con información y todo, de acuerdo a la práctica que hemos venido realizando, ¿correcto? Entonces vamos a conectarnos primeramente a esta base de datos. ¿Ya? Esto lo podemos dejar en blanco, no hay ningún problema, no necesitamos marcar ninguna opción adicional. Dejamos esa misma parte y vamos a siguiente. Revisamos las configuraciones que necesitemos. Por defecto dejamos en default. No hacemos ningún cambio más. Le damos finalizar. Y ya estamos listos con la configuración. Ahora lo que nosotros necesitamos es verificar que los datos y las configuraciones que hayamos aplicado dentro de ese sistema están correctos. Vamos a hacer el primer testeo, que en realidad cuando nosotros hagamos el primer testeo de datos, lo que va a hacer es validar que si con esa información tú te puedes conectar. Vamos a ver. Testeamos y nos indica que el testeo está completado. Correcto. Hemos hecho ya el primer paso. Con esto ya nosotros podemos trabajar. Le damos OK y le damos OK para que se grabe esa configuración de ese sistema dentro de justamente de Windows. OK. Y ya la hemos creado. Justamente lo podemos apreciar acá. Ya se creó. El origen, justamente el DCN sistema se llama CN SQL Server. Vamos a darle cerrar un ratito. Y justamente lo que vamos a hacer nosotros ahora desde Visual Force Pro, porque justamente como les comenté, ahora el trabajo es hacerlo desde Visual Force Pro. Ya que nosotros hemos hecho la interacción de datos, toda esa parte de ahí, ahora vamos a hacerlo dentro de Visual Force Pro. Vamos a hacer una pequeña prueba de consulta para validar de que ya la información está llegando a Visual Force Pro y está llegando de manera correcta. Entonces vamos a abrir nuestro Visual Force Pro. Vamos a cerrar esta parte de acá. Y vamos a hacerlo todo de la ventana de comandos. Vamos a hacer esta práctica dinámica desde la ventana de comandos. Ya en los posteriores videos vamos a trabajar ya con formularios y reportes. En realidad vamos a hacer como un tema de inicio. Lo vamos a hacer desde la ventana de comandos de Visual Force Pro para comprender cómo es la comunicación. Correcto. Lo que necesitamos ahora desde Visual Force Pro para poder establecer la comunicación, necesitamos esta parte de acá. Vamos a abrir el libro de ayuda. Yo trabajo mucho con el libro de ayuda de la versión 8 del Visual Force Pro. Una ventaja es que todo está traducido a español y en realidad no varía mucho con respecto a la versión 9 en cuanto al manejo de información. Entonces con esa parte no tendría ningún problema. Entonces lo que yo necesito justamente para validar la conexión es justamente una de las funciones que trae Visual Force Pro, que es el SQL Connect. Este SQL Connect lo que va a hacer es establecer una conexión con un origen de datos, justamente como dije. Y es especialmente para trabajarlo con los DCN de sistemas de Windows. Vamos a ponerlo en práctica. Esta es la sintaxis, es bastante sencilla conforme la estamos trabajando.
Vamos a ponerlo acá, pero para esto vamos a definir una variable pública llamándola cn, public cn, presionamos enter y ahora esa variable cn va a llevar justamente la característica del origen de datos utilizando la función sqlconnect. ¿Qué nos pide la función sqlconnect? El primer dato que nos pide y sugerible es el nombre del DSN sistema, ¿correcto? El nombre del DSN sistema, justamente en este caso el DSN sistema que va a ser es cn SQL Server. Vamos a formarlo y en realidad ustedes ahorita van a comprender cómo funciona todo esto. Como segundo dato nos va a pedir, ¿sabes qué, Víctor? ¿Con qué usuario tú te conectas al servicio SQL? Que tenga acceso al servicio SQL. Correcto, le vamos a mandar mi usuario con el que yo me conecto es usuario sistemas. Otra coma más me pide como tercer dato, por favor, facilítame la contraseña con la cual tú te conectas. Correcto, te la voy a pasar. Entonces, teniendo esta información, ya la función sqlconnect va a validar y va a poder reconfirmar si se puede establecer conexión. Y si estableció la conexión, lo va a alojar dentro de esta variable. Ya va a estar guardada ese origen de datos de conexión. Vamos a corroborar cómo se hace esto. Vamos a abrir el origen de datos nuevamente, como les dije, para que ustedes sepan cómo es esto. La forma como estamos realizándolo es de la siguiente. Correcto, acá lo tenemos. SQLConnect es la función de VisualFox Pro que en realidad permite establecer la conexión con un origen de datos y justamente nos pide el primer dato. ¿Sabes qué, Víctor? Por favor, facilítame el origen de datos que tiene la conexión. Correcto. ¿Quién tiene el origen de datos ahorita de acuerdo a la configuración que yo he hecho en Windows? Es este DSN sistema que tiene como nombre CN SQL Server y justamente la tiene acá. Ahora como segundo dato me dice, ¿sabes qué, Víctor? Pásame el usuario con la cual tú te conectas o con la cual se conecta este origen de datos. Verificamos siguiente y vemos que sí se conectaba con el usuario sistema. Y acá por consiguiente va la contraseña. Damos a cancelar porque la contraseña ya ha sido guardada dentro de ese sistema. Pero acá en VisualFox Pro nos lo vuelve a solicitar como un tema de confirmación. ¿Correcto? Le vamos a dar Enter. Y de acuerdo justamente a lo que nosotros estamos comentando, esta función sqlconnect retorna un valor tipo numérico, indicando que si pudo establecerse la conexión de manera correcta o ha sido una conexión fallida o sin éxito, por decirlo así. Esto lo guarda en un tema de valor numérico en esta variable cn, porque nosotros lo que estamos haciendo es establecer la conexión usando esta función y que esto sea justamente guardado en esta variable, ¿correcto? Entonces vamos a probar, con YWin, vamos a ver el valor que tiene esa variable cn, justamente, y vamos a presionarle Enter, y vemos que tiene el valor positivo. Cuando el valor de esta conexión que hemos hecho acá, justamente tenemos acá, retorne o determine un valor positivo, quiere decir que la conexión ha sido exitosa, en realidad ya estamos listos y esta conexión enganchada está alojada en esta variable, ¿correcto? Porque se le hemos pasado a esa variable. Si el valor nos retorna en forma negativa, quiere decir que en realidad la conexión ha sido fallida, no ha tenido éxito y hay que revisar qué pudo haber pasado. Puede ser el problema del driver ODBC que esté dañado, el proceso de instalación ha sido capaz interrumpida, o la configuración que hemos hecho a través del DCN sistema está mal hecha. En realidad necesita revisarse nuevamente. O también puede ser desde VisualFox Pro estamos enviando mal la información, capaz la información incorrecta y entonces no establece la conexión. Hay que tener muy en cuenta estos tipos de sugerencias, ya que normalmente sucede por eso esos detalles que en realidad no podemos conectar. Tener en cuenta que para que se establezca esta conexión, todas las aplicaciones y herramientas deben estar en el mismo tipo de sistema con respecto a VisualFox Pro. VisualFox Pro está en el tipo de sistema 32 bits. En este caso nosotros hemos instalado un SQL Server 32 bits y también el ODBC Driver también está en 32 bits. Entonces con eso nosotros podemos ya tranquilamente tener en cuenta que teniendo esa línea de que todo está en 32 bits no nos puede fallar nada, a excepción de que hagamos una mala configuración. Pero a modo de aplicativo no nos debe fallar nada. Entonces vamos a hacer la primera
petición para corroborar de que ya la conexión está enganchada y que la información solicitada puede llegar a Visual Force Pro. Para esto nosotros vamos a utilizar justamente una función adicional que se llama SQLexe, ¿correcto? SQLexe envía una instrucción SQL al origen de datos donde se procesa la instrucción, ¿correcto? ¿Qué quiere decir? Que a través de esta función nosotros podemos pedir información al SQL Server y que llegue hasta Visual Force Pro. Como primer parámetro que nos pide, justamente es el origen de conexión, es la variable. ¿Quién tiene el origen de datos? Es la variable cn, justamente se la colocamos acá. Y por consiguiente, entre comillas, doble comillas, vamos a colocar la petición. En este caso solo vamos a hacer una consulta y vamos a regresar justamente a lo que el editor SQL. Por acá tenemos una consulta parecida. Justamente, o vamos a plantear una consulta acá y lo vamos a poner en práctica. Por ejemplo, select asterisco from tv alumnos. Y esto nos debe retornar justamente una información, ¿correcto? ¿Qué es lo que hace el tema justamente la sintaxis de esta función? Que dentro de la comilla vaya la misma, el origen SQL. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros realizamos dentro del editor SQL nosotros lo podemos copiar y lo podemos pegar tal y cual como nosotros lo planteamos dentro del editor, con punto y coma al final, cerramos entre comillas. Y esa es la petición que nosotros vamos a hacer desde Visual Force Pro hacia el servidor SQL. ¿Cómo sabe Visual Force Pro a dónde debe conectarse? Ya que la variable cn es el que mantiene el origen de conexión. Él está encargado de saber a quién se lo debe pedir. En este caso, al servidor SQL Server con la información que yo le he pasado. Con eso ya él tiene la información suficiente a quién debe solicitárselo, de qué forma. Y justamente este es el tipo de petición que yo le estoy solicitando al servidor SQL Server. Le ponemos una coma al final y como resultado yo le digo, ¿sabes qué? Entre comillas, y la información que traigas como resultado, guárdamelo en un cursor llamado cur alumnos. ¿Correcto? En esta información cerramos aquí y con esto ya nosotros podemos hacer la primera petición. Vamos a hacerlo de manera sencilla, solo un ejemplo. Presionamos Enter y vemos que en la barra de estados de Visual Force Pro nos sale que ha salido un cursor y tiene dos registros, ¿correcto? Vamos acá al visor de sesiones de datos y vemos que ha llegado un cursor tipo alias. Le damos a examinar y es la misma información que está mostrada desde Visual Force Pro. Visual Force Pro y el SQL Server. De manera sencilla, así ha llegado la información. Hemos establecido la conexión correctamente a través del DSN sistema y ya nosotros desde aquí vamos a poder trabajar todo el proceso. Ahorita lo que nosotros nos hemos encargado de cómo nosotros podemos establecer esta conexión a través de un DSN sistema. Ya en el siguiente video vamos a hacerlo a través de un SQL String, que es la otra forma de cómo nosotros podemos conectarnos y a realizar este mismo proceso. Son diferentes formas de conexión que en realidad tienen un mismo fin común: hacer las peticiones de datos, envío de información, todo, y interactuar con el servidor SQL Server. Pero que en realidad ha sido bastante comprendible el tema que hemos realizado el día de hoy. Vamos a continuar en el siguiente video el resto del proceso y conforme vayamos avanzando, como les comenté, iremos subiendo el nivel de aprendizaje. Estamos comenzando de la manera más sencilla y en realidad ya justamente ya llegamos a la etapa donde sí debemos ya hacer mucha interacción entre Visual Force Pro y SQL Server. Ya nos estamos viendo hasta el siguiente video. Hasta pronto.